Bueno, está grabando. Bueno, la idea de las charlas de este segundo semestre es ir, como dice el título, y es irles dando pistas y claves para que ustedes puedan formular su proyecto. ¿Ah? Entonces, a diferencia de lo que pasó en el primer semestre, que eran charlas con contenidos teóricos o marcos teóricos que nosotros queríamos que ustedes fueran manejando, las charlas de este segundo semestre se enfocan mucho más a cuestiones prácticas. Entonces van a ver que hay mucho de receta, de decir, esto se puede hacer así, 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 así. La idea es que en base a esas pistas más las lecturas que les vamos a mandar, en general las clases están basadas en las lecturas que les mandamos. Van a ver que muchas de las diapositivas, cuando ustedes lean el material que les mandamos, van a estar leyendo lo mismo. Y la idea es que yo puedo estar acá parado 5 horas diciéndoles cómo se escribe, cuáles son las partes de un proyecto, cómo se escribe una introducción, cómo se hace una búsqueda bibliográfica, cómo se cita, que son más o menos las cosas que vamos a hablar hoy, que si ustedes no se van y las hacen, nunca lo van a aprender. Estas son cosas que se aprenden haciéndolas, y equivocándose y volviéndolas a hacer, equivocándose, volviéndolas a hacer. Y el rol nuestro como supervisores y la gente que va a trabajar en los grupos es ir guiando y ir haciendo esos ajustes. Por eso el éxito del proyecto y del proceso que cada uno haga depende 100% de las ganas que le ponga y de ir haciendo las cosas, ensayando, equivocándose y volviendo a hacerlas. Y como toda cuestión que es media artesanal, siempre se puede perfeccionar y siempre uno va aprendiendo y ganando un poquito más de experiencia, y en general el que escribe después le sale un poquito mejor que el que escribió antes. Entonces la idea del taller en este segundo semestre es enfrentarlos a la escritura y que sea para muchos de ustedes, la enorme mayoría, el primer proyecto que escriben. De lo que vieron la clase pasada con Mariana Cabrera, estuvieron viendo la estructura básica que tiene un proyecto. Esta puede ser una de ellas. Nosotros les vamos a dar un formulario, un Word, donde va a estar especificado luego dentro de algunas pistas dentro de cada una de estas secciones que el proyecto debería tener, cómo irlas construyendo. Y como ven, el título y el resumen quedan un poco para atrás porque en general uno no empieza por el título y el resumen, son las últimas cosas que hace, porque precisa tener todo el resto para luego poder ir hacia esas dos secciones que son súper importantes, súper importantes. Si bien una tiene un renglón y la otra, no sé, 200 palabras, son muy importantes porque ahí los buscadores se fijan en el título y el resumen, y la gente que lee proyectos, o sea, el 95% de la gente de sus trabajos lo que va a ver es el título. Y si el título los atrae, probablemente vean el resumen. Y si el resumen les resulta interesante, luego van a pasar por todo el resto. En el caso de los proyectos, en general, uno luego cuando compara, lee todo un proyecto, y cuando los va a comparar entre sí para decidir a este le pongo la financiación, a este no, a este le pongo un 10 de nota, a este le pongo un 11, lo que hace es leerlos una vez, capaz que 2 veces si tienen suerte, y si no, luego por el resumen. Entonces son partes muy importantes, pero en general se hacen luego. En el contexto del taller, el proyecto va a ser un trabajo del grupo, donde van a trabajar sobre interrogantes y objetivos que ustedes van a elegir, guiados por nosotros, y en un contexto que es el que venimos manejando de consumo y residuos. Pero bueno, para poder hacer esto, uno tiene que conocer el estado del conocimiento en el cual está. O sea, la primera parte fundamental del proyecto es la introducción. Y para eso es fundamental saber dónde uno está parado en el conocimiento. No querer decir que uno va a investigar sobre algo que ya se sabe. Y en general esas cosas en el primer semestre ya estuvieron viendo, se hacen a través de búsquedas bibliográficas.
buscando qué es lo que se sabe del tema que uno quiere trabajar. Esta primera parte que vamos a pasar ahora, vamos a hablar 2 diapositivas de la introducción. Luego vamos a hablar de nuevo de la búsqueda bibliográfica. Por ahí les resulta repetitivo, ya es lo mismo, que las mismas diapositivas que vimos en el primer semestre. Y luego me voy a concentrar en cómo se cita dentro del texto y en la lista de referencias que deben armar de su proyecto. Unas animaciones. Bueno, entonces, todo esto apunta a cómo uno genera dónde está parado en el conocimiento, a través de esa investigación preliminar, que nos va a permitir lo que estamos haciendo ahora, ajustar el tema, afinar las preguntas. Algunos van a trabajar, no sé, con los residuos sólidos de la ciudad, pero eso es un tema demasiado grande. Cómo se entra y se llega a una pregunta que sea abordable en el contexto, se hace a través de esta investigación preliminar. Una investigación preliminar que puede pasar por identificar los campos del conocimiento involucrados. Esto es, nosotros no queremos proyectos disciplinares. Entonces, si bien cualquiera de sus temas pueden ser enfocados desde la sociología o desde, no sé, cómo afecta al medio ambiente, la idea es que ustedes manejen varios campos del conocimiento. Lo hicimos en el primer semestre, varios ejercicios al respecto de cómo ir viendo, de construir a estos problemas complejos, atacarlos desde distintas áreas. Entonces la idea es que sus proyectos tengan esas componentes. Por eso es importante identificar esos campos del conocimiento. Hacer búsquedas bibliográficas. Saber qué se sabe una vez que uno identificó esos campos del conocimiento, decir, bueno, ¿qué se sabe de cómo el tema que yo quiero trabajar afecta hola, ¿qué tal? El medio ambiente, los sistemas acuáticos, etc. Y hoy nos vamos a arrancar en esa parte de la búsqueda bibliográfica. Luego está la identificación y consulta de expertos y otro tipo de materiales que uno puede consultar, que es la prensa y la identificación y consulta de actores. ¿Se acuerdan que hicimos mapas de actores durante el primer semestre? Bueno, ahora cuando ustedes piensen un problema, la idea es que cuando lo pongan en el territorio y en el tiempo, vean cuáles son los distintos actores y posiblemente consultas a esos actores nos sirvan de insumo para el afinado de la pregunta y la construcción de esta introducción que nosotros vamos a estar haciendo, y que llevan al producto final, que es tener un proyecto de investigación escrito. Respecto a la introducción, algunos aspectos fundamentales. Idealmente ese cono se les debe interiorizar así en la cabeza, porque es la estructura que debería seguir una introducción. Ir desde lo más general hacia lo más particular y no al revés. No arrancar diciendo, bueno, existe la posibilidad de que tal cosa afecte al medio ambiente así, y ese es mi objetivo de estudio final. Por ahí no se empieza a escribir, se empieza a escribir diciendo, bueno, las sociedades humanas generan residuos desde lo general y luego se va entrando. Y se va entrando a partir de citar información conocida, los antecedentes que se tienen, y ahí es donde empieza a aparecer las búsquedas bibliográficas que uno hizo y cómo maneja la información. Eso nos permite además identificar vacíos que existan en la información o en el conocimiento. Está claro que cuando uno lleva un proyecto adelante, lo hace para contribuir al conocimiento. ¿Cómo avanza la ciencia? Bueno, sabiendo dónde uno está parado, identificando las nuevas preguntas y tratando de rellenar y aportar. Ladrillito a ladrillito se va construyendo el conocimiento científico y en general. Por favor. Una cuestión que la lectura de antecedentes, como decía Kaku, el tema de afinar las preguntas, muchas veces nos enfrentamos a temáticas que están arduamente trabajadas, pero de repente la visión por el acumulado que ustedes tienen, digamos, por las trayectorias que tienen, puede generar una pregunta que no esté generada o una pregunta que desequilibre ese conocimiento que ya está. También en algunos casos pueden enfrentar a espacios donde de repente a nivel local no está tan investigado y sigue a nivel regional, ¿no?
Entonces el aporte que pueden hacer desde el nivel local es bastante importante para poder ir conociendo las temáticas, ¿no? Y otra cosa, la búsqueda bibliográfica no es algo que se hace como al principio, ya me olvido y nunca más, o sea que también es un proceso continuo durante todo el proyecto, porque según vais avanzando y os vais encontrando con metodologías o con nuevas preguntas o con la manera de ir cambiando los resultados esperados, ahí vais a querer empezar a leer por otro lado, o sea que en verdad la búsqueda bibliográfica se empieza y se termina con ello, o sea, lo estáis leyendo siempre hasta el final porque siempre vas avanzando en una dirección. Claro, esto es la introducción, fundamentación vista como producto ya acabado, digamos. El proceso, que es lo que ellos remarcaban, ¿tá? Tiene muchas flechas de retroalimentación, muchas flechas de retroalimentación. Y nosotros arrancamos por el tema de interés, ¿tá? Que no sé, residuos sólidos, bioconstrucciones, qué sé yo, todo lo que ustedes están manejando en los distintos grupos, ¿tá? Después arrancamos a tratar de ver cuáles pueden ser esas preguntas de investigación, sí, medio al tanteo, ¿tá? Pero ahora empezamos a decir, bueno, ¿cuál es la información conocida de los antecedentes? ¿Ah? Nos tenemos que empezar a meter ahí, y eso son flechas que se empiezan a cruzar, a decir, bueno, la pregunta hay que afinarla un poco más, como decía Guillermo. De esto se sabe muchísimo a nivel internacional. En muchísimas ciudades ya pensaron en este tipo de cosas, ¿tá? Pero en Maldonado, bueno, Maldonado no. Entonces, ¿cómo se afina la pregunta para que no quede algo que sea obvio? O sea, que la pregunta de trabajo sea relevante a la aportar a esos vacíos de información. Vacíos de información que pueden ser solamente al nivel local, ¿ah? O puede que esa identificación de vacío conocimiento sea que no existe un ejemplo a ningún nivel, ¿tá? Y que la ejecución de este proyecto, ¿tá? Puede generar un conocimiento que luego sirva para aplicar en otros sitios. ¿Se entiende esto como es la estructura de que arrancamos desde cuestiones generales y nos vamos metiendo, ¿ah? Y el objetivo que tiene esta sección es ubicar el problema específico, o sea, estas cosas son las que uno tiene que ir pensando cuando hace la búsqueda bibliográfica, ¿tá? Cuando contextualiza, ¿tá? Yo preciso saber ubicar y explicar, ¿tá? ¿Cuál es el problema? Y que el lector, ir llevando al lector hacia la relevancia que tiene lo que yo quiero investigar, ¿tá? Y para eso yo debo no asumir que el lector esté familiarizado con la temática. Esto quiere decir residuo, 2 puntos, definición de residuo, ciudad, 2 puntos, no, ¿tá? Pero ahí está el juego de cuáles son las cosas que uno tiene que asumir que quien lee maneja y quien lee no maneja, ¿tá? Y cuáles son importantes de que sean definidas y cuáles puede dejarlas, no sé, para un glosario, ¿se entiende? Respecto a la información, estas diapositivas ya las vieron, espero que ya las conozcan, las hayan usado durante el primer semestre. Existen distintos tipos de fuentes de información que nosotros vamos a utilizar para escribir esa introducción, contextualizar, ir guiando al lector, entrándolo en tema y mostrándole la relevancia de lo que queremos estudiar y decirle cómo lo vamos a hacer luego, ¿tá? Esos distintos tipos de información a los cuales tenemos acceso, ¿tá? Nos obligan a hacer un ejercicio de saber jerarquizar la información dónde está, ¿tá? No es lo mismo encontrarla en el blog en Wikipedia que en el blog de Juan Martínez, que encontrarlo en una revista científica, que encontrarlo en un libro, ¿tá? Y esas son cosas que ustedes tienen que manejar y dar a cada cuestión su justo crédito, ¿tá? No pueden basar toda su investigación en lo que vieron en el blog de Juan Pérez, ¿tá? Porque Juan Pérez puede ser un crao perdido o puede ser un fantasma de primera. Entonces, ¿podemos tomar lo que dice el blog? Sí, claro que podemos tomarlo. Luego debemos corroborarlo, ¿tá? En cuestiones que estén al menos den un nivel de garantía de que la información que allí se dice
está avalada por la comunidad científica del tema que uno quiere estudiar. ¿Tá? Esto ya lo vieron, depende del público objetivo, va desde informes técnicos hasta patentes, lo que les decía, blogs, Wikipedia, trabajos científicos, libros, reportes, tesis, trabajos anteriores de otros estudiantes. La importancia de la comunicación científica cuando uno se plantea hacer la investigación, pero también, como el último paso de la investigación, o sea, para aportar ese ladrillito de conocimiento, ¿tá? Uno tiene que sacar del cajón la investigación que hizo y darla a conocer. ¿Tá? De esa forma, uno tiene el acceso también, cuando va a trabajar sobre un determinado tema, el poder ubicarse en qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. ¿Ah? Eso ya lo vimos en el primer semestre, cuáles son las características de ser claro y preciso, de ser objetivo, debe ser verificable, uno tiene que ser intelectualmente honesto y en general el mayor crédito es cuando esos trabajos son evaluados entre pares, y eso se logra en determinado tipo de publicaciones y en libros que son arbitrados, digamos. ¿Saben todos lo que es la evaluación entre pares? ¿No? Bueno, varios tipos de publicaciones, entre ellos las revistas científicas, tienen un comité editorial y una comunidad de revisores. ¿Tá? Uno cuando pertenece a una comunidad científica, además de escribir y generar conocimiento, está continuamente evaluando el trabajo de sus pares. ¿Tá? Te llegan trabajos de otros, ¿tá? Que te los mandan porque piensan que vos tenés el expertise de esa materia y conocés el nivel de conocimiento, o sea, todo aquello que había que tener en el marco teórico, ¿tá? Saber qué es lo que se sabe y saber qué es lo que no se sabe, ¿tá? Y saber que lo que se está diciendo se sustenta en métodos que son realizables y lógicos, ¿tá? Eso se hace por la comunidad científica, ¿tá? Es un trabajo ad honorem que se hace, ¿tá? Y en general esos trabajos que salen publicados en ese tipo de revistas, ¿tá? Tienen que pasar por al menos 2 o 3 revisores pares que leen el trabajo y que hacen correcciones y dan su visto bueno para que eso sea publicado. ¿Ah? Entonces, eso es una garantía de que cuando la gente dice, sí, está bien, publíquelo, que lo que vos estás diciendo se sustenta y que es un aporte significativo al conocimiento. ¿Ah? Y pasa a ser el ladrillito ese. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros consultamos la literatura, ¿ah? Cuando consultamos ese tipo de literatura, ¿ah? Nos da la garantía de que por lo menos a la fecha en que se publicó era honestamente, intelectualmente honesto, objetivo, etcétera, etcétera, y hubo un proceso de referato, ¿ah? Entre pares que lo garantizó. Lo que no sucede, por ejemplo, con un libro. Yo mañana escribo un libro que se llame La verdad acerca de los lagos del mundo, ¿ah? Consigo plata, lo publico y no lo leyó nadie, solo yo lo que digo. Entonces ahí en el libro lo que juega, cuando un libro no es un libro editado, o sea, no hay editores de un proceso de evaluación por pares, ¿ah? Lo que está es el prestigio del autor. ¿Ah? Entonces sí, no es lo mismo leer La verdad acerca de los lagos, escrito capaz que por el profesor Yepes, no sé qué, que se está por jubilar y tiene 150 papers, que escrito por Carlos Iglesias, que hace 10 años que trabaja en no sé qué, o por Menecucho, que lo único que escribió en su vida fue ese libro. ¿Ah? Entonces, hay algunas áreas del conocimiento en el cual los libros, ¿ah? Son una fuente bastante común de difusión de los conocimientos, sobre todo en las letras. ¿Tá? Este proceso de referato es muy común en las ciencias un poco más duras. ¿Tá? Y en esas otras ciencias el prestigio de quien escribe y quien dice avala un poco lo que va dicho. ¿Cómo buscar en internet? Ya saben todos.
identificar los conceptos, las palabras claves, ver distintos sinónimos y variaciones, cómo combinar los términos, los motores de búsqueda, buscar, evaluar, refinar, ordenar, ¿tá? Y fundamental, ordenar la información, ¿tá? Les mostramos en el primer semestre cómo hacer fichas, ¿tá? Cuando uno hace búsqueda bibliográfica sobre temas así complejos, termina con carpetas llenas y llenas de trabajo, ¿tá? Que si uno no las tiene ordenadas o no sabe lo que hay en ellos, es luego difícil a la hora de escribir la introducción decir, bueno, esto lo voy a citar a este trabajo, ¿tá? Porque tenés una maraña de cosas en la cabeza que no te acordás dónde lo leíste, si lo leíste vos, lo leyó otro, ¿tá? Entonces, el ir ordenando y sistematizando las búsquedas bibliográficas es fundamental. Bueno, esto ya lo vimos. Los motores de búsqueda, insistirles en el uso del Scholar Google, cómo son las pantallas que devuelve el Scholar Google o académico, qué son las cosas en las que uno se fija, la cantidad de citaciones que tiene. ¿No? Eso es cuántas cuestiones devolvió, ustedes pusieron una cadena de búsqueda acá, que yo le hice con residuos nomás, y en 0,05 segundos devolvió 321.000 resultados. ¿Tá? Entonces, uno tiene que tener ciertos criterios a priori, era lo que le decía de los títulos y los resúmenes. Bueno, ¿cómo uno filtra? ¿Tá? Acá justo primero apareció un libro que está citado por 410 personas. Esta también es un buen índice de que las cosas... si todo el mundo lo está citando, ¿tá? De repente lo que los va guiando a ustedes de que lo que está ahí es digno de ser considerado. Búsquedas avanzadas, eso es igual que cualquier metabuscador. El Books Google, que busca específicamente entre libros, ya no en trabajos científicos. O sea, el Scholar devuelve en general búsquedas realizadas en revistas arbitradas. Lo que yo les decía de ese proceso de referato, bueno, en general es a ese tipo de revistas que están indexadas en las que busca. ¿Ah? Si quieren buscar libros en particular, bueno, pueden hacerlo mucho más fácil a través del Books. ¿Ah? Y otra cosa que yo les recomiendo es, yo ya les comenté en el primer semestre, el Uruguay es un país chiquito, humilde, pero que brinda acceso a la información científica a cualquier ciudadano. ¿Ah? Entonces, uno estando en el territorio de la República y teniendo un documento para introducir acá, ¿ah? Puede hacerse un usuario en este portal que se llama Timbo, que se llama Trama Interinstitucional, no sé qué, que lo que hace es lo siguiente: una vez que ustedes están logueados a través de Timbo, ¿ah? Tienen acceso a un montón de colecciones, ¿ah? Estos son editoriales a nivel internacional cuyo negocio es editar, ¿tá? El trabajo científico. ¿Tá? Cuando uno escribe un trabajo y lo manda y se lo aceptan para publicación, lo segundo que le mandan es una transferencia de derechos. ¿Tá? Entonces vos tenés que firmar, ¿tá? Y los derechos de tu trabajo se los queda toda esta gente. Y vende, y cobra y lucra con eso. ¿Tá? Entonces, si nosotros no tuviéramos un acceso a través de este portal, ¿tá? Tendríamos que estar pagando cada artículo que quisiéramos ver. Desde $5 por un rato hasta 25, 45, etc. Relativamente caro. Pero bueno, eso, estando en Uruguay, y ustedes van a poder entrar y acceder a la misma información que puede entrar cualquier académico del país. Acá yo quiero hacer un quiebre. Ya vimos cómo buscar, por qué buscar, cómo hacerlo, ¿tá? Y a mí me gustaría entrar brevemente en cómo y por qué citar y cómo hacerlo, ¿tá? Lo primero es lo que yo les decía hace un rato: la construcción del conocimiento se da así, ¿tá? Dando crédito, o sea, publicando.
y dando crédito. Entonces, yo para insertarme dentro de la comunidad, lo que tengo que hacer es aportar a la construcción del conocimiento. Para eso tengo que saber dónde estoy parado, cuáles son los vacíos, y hacerlo notar a través de las publicaciones y cómo uno aporta. Para eso uno debe dar crédito y evitar caer en cuestiones como el plagio y el autoplagio. Yo no puedo alegremente decir, no sé, los lagos del norte de Europa se congelan. No, eso no es un aporte mío al conocimiento, eso ya se sabía. O decir, tal especie de peces es más abundante en este tipo de sistemas que en este otro tipo de sistemas. Por más que sea cierto, lo que hay que hacer, lo que corresponde es citar la referencia que uno consulta y en la que se basa, y la que da crédito a que uno diga, bueno, esto se sabe. Y luego sí puedo decir, bueno, lo que no se sabe es en el Uruguay qué pasa con los pescados, con los peces, mejor hablando correctamente. Entonces yo primero hice una contextualización, dije, investigó esto y se sabe esto, se sabe esto, se sabe esto, esto no se sabe. Después vamos a ver las formas que hay de citar. Hay varios sistemas, hay tipos distintos de forma de citar y softwares utilizados para ello. O sea, si bien uno puede con la libretita y la ficha, como trabajamos en el primer semestre, y que uno puede hacerlo, hay mucha gente que lo sigue haciendo así, también existen softwares que hacen ese trabajo. Cuando uno encuentra una cita, ya en el Google Scholar tiene una pestaña o un link abajo que dice citar. Cuando uno hace clic en citar, le aparece la cita bibliográfica y ustedes lo pueden bajar a su computadora y les baja el título, los autores, el resumen y la cita bibliográfica. Y eso lo toman uno de estos programas y cuando después están construyendo su... ¿Qué son como procesadores de texto estos programas? No, esto se monta arriba del procesador de texto. Entonces vos cuando estás escribiendo la introducción, pones decir, bueno, todo comenzó con una gran explosión que se llamó Big Bang. Y entre paréntesis pones, no sé, Einstein 1914. Y si vos tenés instalado uno de estos sujetos, lo que vas a hacer es introducir la cita y él te va a ir construyendo la lista de referencias. ¿Qué sirve además? Porque uno puede tener una base de datos, entonces haces una búsqueda y decís, bueno, Big Bang, y ahí te cita todos los papers que vos consultás, o toda la literatura que tenés relevada acerca del Big Bang. Entonces ahí vos podés decir, bueno, a ver qué decía Einstein en 1914. Decía tal cosa. Bueno, pero en realidad no fue Einstein, fue, no sé, X antes la primera cita. Entonces en general uno busca la cita original y la pone. Para citarlo, uno tiene que haberlo leído y estar seguro de que lo que dice el trabajo está ahí. No es algo tan obvio. Es muy común que uno lees un paper que diga, sí, los lagos del mundo, las poblaciones humanas se distribuyen cerca de la franja costera. No sé, X. Y eso está repetido 3 millones de veces. Pero capaz que el primero que levanta, y vos pones la cita original, si el que leyó primero y lo empezó a citar, hizo una interpretación equivocada, todos los que vinieron atrás hicieron lo mismo si no fueron a revisarlo. Entonces, cuando uno pone una cita, dice, esto, teóricamente debió haber leído y estar seguro de que dice lo que dice que dice. Eso pasa mucho también, esa complejidad en el tema de leyes y decretos, cuando uno está leyendo, por un lado tenés unos textos en donde lo que hace es juntar todas las leyes y los decretos, ¿no? Entonces ahí citás por el autor, por el compilador, pero después también tenés leyes y decretos y después tenés modificaciones a artículos y de repente vos te querés referir a un artículo específico de determinada cosa
que responde digamos, a XP, pero que fue reformulada por otra ley o por otro decreto, ¿no? Esas cuestiones son muy delicadas porque de repente vos vas a buscar la fuente. En el sistema público es muy común que haya artículos que salgan en leyes de presupuesto. Entonces vas a buscar la ley de presupuesto, yo qué sé, del año 96, y en realidad eso se formuló en el 40 y pico y en el 96 se reformuló, ¿no? Entonces ese cuidado, digamos, para poder interpretar lo que está diciendo las leyes también. Es bastante complejo después para llegar a la fuente, que quede bien claro. Es parte de la ética que uno pone a la hora o que debe tener arriba de la mesa cuando uno trabaja en este tipo de cuestiones. ¿Ah? Más grave aún que citar errado, ¿ah? Es plagiar. Plagiar es, por ejemplo, tomar ideas o conceptos de otro y no decir que son de otro. Entrar a internet y copiar de la Wikipedia: el Parque Mancebo es un enclave verde, no sé qué, copiarlo así, meterlo entero en mi proyecto. ¿Ah? Además se nota, les juro que se nota de 7 cuadras cuando es una cuestión que, o sea, porque además vos agarras y pones: el Parque Mancebo es un enclave no sé qué, y lo pones en Google, ¿tá? Y te saltan las 72 páginas web que están todas construidas y aparece el texto siempre. ¿Tá? Entonces, si uno quiere copiar y poner porque le resultó interesante, ¿tá? No quiere decir que no lo haga. Hay formas para hacerlo y vamos a ver cómo es. ¿Tá? Y el autoplagio es cuando uno se repite a sí mismo. ¿Ah? Es un poco menos grave que el plagio, pero bueno, son cosas que no están buenas que sucedan. Lo que les decía, los sistemas. Esto de sistemas de cómo citar, se refiere a cómo incluir dentro del texto quién fue el que dijo algo. ¿Ah? Entonces, si hay una cita de Smith y Jones del 2015, ¿tá? Hay distintas formas en las cuales, y dentro de las distintas formas hay varias variaciones, de que si lleva coma, no lleva coma, si va con mayúscula o no va con mayúscula. Entonces, al menos 3 formas de citar, que son las generales, ¿tá? La nombre año, también conocida como Harvard, ¿tá? Que lo que hace es esto: Smith y Jones, puede ser Smith and Jones, ¿tá? Dentro del texto, ¿tá? Y luego en la lista de referencias aparecen citados alfabéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si Smith y Jones fue el primer trabajo que yo cité, no importa, va a ir en la S entre Samuel y Sondergaard. ¿Tá? ¿Se entiende? El numérico alfabético lo que hace es sustituye el Smith y Jones dentro del texto, ¿tá? O sea, Smith y Jones aparece, o sea, yo voy a decir el Big Bang fue donde comenzó todo, 1. ¿Tá? Y luego en la lista de referencias aparecen ordenados alfabéticamente. ¿Tá? O sea, esto es una triquiñuela de las editoriales para ahorrar tinta. ¿Tá? En lugar de poner el nombre, poner un numerito. Entonces, todo esto que es Smith y Jones 2015 o Smith, Jones y Lusenheimer, ¿tá? Un coso así, medio renglón de tinta, pasa a ser un 1. En la lista de las referencias aparecen ordenados alfabéticamente. Y después el otro estilo, ¿tá? Es por el orden de citación. La cita aparece numerada en el texto, como acá, pero en lugar de aparecer alfabéticamente, aparecen en el orden en que fueron citados. ¿Tá? Entonces el Smith and Jones, si era el 1, ¿tá? Es el 1. No va a ir entre Samuel y Sondergaard. Va a ir antes que Abraham. ¿Tá? ¿Se entiende? Esto es un poco también no sé, como en las ciencias, como que las humanidades hacen mucho el de Harvard, pero sin embargo en medicina es muy clásico ver el Vancouver, que es el de los números, y no conciben textos sin citar en Vancouver. Entonces, básicamente va un poco dividido en eso, en las áreas.
Lo importante en vuestros proyectos es que si elegís un sistema os mantengáis coherentes todo el proyecto. No van a elegir un sistema, se los vamos a elegir nosotros. Sí, elegís. O sea, si elegís Harvard, Harvard, y si elegís Vancouver, Vancouver. Nosotros vamos a usar el de la American Psychological Association, o el APA. ¿No? APA es Harvard, es el mismo. Es Harvard, es una de las modificaciones, de las N modificaciones de Harvard que pueden haber, porque yo ahora les voy a mostrar algunos detalles que luego no les voy a decir cada uno, ¿tá? Sí van a estar un poco mejor en el... Esto es un libro gordo así, que si lo quieren se los pasamos. Conseguí un resumen en español, que es lo que les vamos a mandar, que creo que es una muy buena guía y que gran parte de ello yo lo voy a usar ahora para irles mostrando algunas cosas. ¿Ah? Lo otro es, ¿se acuerdan que acá al principio les decía cómo citar? ¿Ah? Ya estamos de acuerdo en que hay que citar, ¿ah? El tema es cómo hacerlo ahora. ¿Ah? Bueno, lo podemos hacer de forma textual o literal, ¿ah? O hacer lo que se llama un parafraseo. ¿Ah? Cuando uno cita de forma textual o literal, cambia en este estilo, ¿ah? Si se usan más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Si se usan 40 palabras, va metido en el texto y entrecomillado. ¿Ah? Si es mayor a 40 palabras, se escribe aparte, sangrado, ¿tá? Y con una letra un tamaño menor. ¿Ah? Ustedes me dirán, qué pesado. Bueno, sí, es así de detallista y así son los protocolos. ¿Tá? Cuando ustedes tienen que escribir, ¿tá? Tienen que seguir el formato o de la revista, o del editor, o del área de conocimiento en el que están escribiendo.